Antes de preguntarte por la, por estas condenas, por la sentencia, estaba pensando, tenés que volver a ver las imágenes, y yo no sé, querrías dejar ya un poco de recordar todo esto, seguir viendo las fotos, las imágenes, las cosas. Mira, en parte uno quiere clausurar algunas cosas, pero también es imposible, dado el nivel de mediatización que tiene la causa, que esto puede llegar a sufrir un revés ahora cuando la causa entre en casación. Digo, hay que sostener, hay que conocer primero los fundamentos, cómo se fundamenta cada una de las condenas, para ver si es necesario, seguramente es necesario apelar. No tenemos duda que el fallo es absolutamente perfectible, pero hay que señalar también que es un fallo que en este contexto histórico, en un momento de politización del rol de la juventud, donde la juventud se apropia de la herramienta de la política para conquistar derechos, el crimen de Mariano y este fallo es un fallo histórico. Pero por supuesto que personalmente uno empieza a cerrar una etapa con esto, más allá que te digo que sigue. Mira, en junio tenemos una causa, un juicio oral, que se eleva a juicio oral la causa donde el perito Locles, que es uno de los peritos que puso en Ferroviaria, que va por Canales Amigos, por Sí, sí, lo América, conocemos. está con Fantino siempre, abolló la bala en una rueda de peritaje, abolló la bala que asesinó a Mariano. Un perito que lo contrató en Unión Ferroviaria con una función específica. Bueno, ese tipo va a ir a juicio oral. Está complicado por la causa de la muerte del Está muy hijo de complicado. Menem también. Ojo, Exactamente. ese personaje. Eso hace que esté complicado y que ya no pueda zafar, posiblemente tenga que enfrentar algún tipo de condena. Y por otro lado, como te decía antes, dije en el anterior informe, la cuestión de la causa de sobornos. Digo, todo esto hace que sea muy difícil empezar y cerrar una etapa, pero aún así me parece que es necesario poner acá un parate y empezar a analizar qué aristas agudas tiene el juicio para complejizar, para avanzar con unas cuestiones. Si hay una bandera que hay que sostener, que es sin meterse en una cuestión política, una bandera que defendió Mariano hasta su último momento, es la lucha contra la tercerización. Y abordarla de la manera que sea me parece que es necesario. Así que esto nos marca, por lo menos a mí, como militante político, una agenda para seguir avanzando en algunas cuestiones que son claves. Cuando te enterás que a tu hermano lo mató una patota sindical, ¿pensaste que iba a haber culpables algún día? No, la verdad que acostumbrado a la impunidad con la que militamos crímenes políticos como el de Costequi Santillán, como el de Carlos Fuentealba, donde un responsable político siempre está ausente, ¿no?, de la discusión y en el juicio, nunca pensamos esto. Sí, a partir de ver el impulso de la fiscal Camaño, en su momento ex fiscal Camaño, ahora en el Ministerio de Seguridad, que a los 3 días me recibió en un bar, nos juntamos, a los 3 días de la muerte de Mariano nos juntamos, yo le llamé por teléfono, me tomé el atrevimiento de pedir el teléfono a unos amigos abogados y llamarla. A partir de esta reunión me di cuenta que le estaba dando un impulso sobrehumano a la causa. Y esto es porque la reparación de la que yo muchas veces hablé en algunas notas, que ejerce el fallo en la familia, es porque hay una construcción, ladrillo por ladrillo, donde se va subiendo primero una etapa de instrucción, una etapa de investigación prolija, buena, donde cae pedraza. Eso es algo inédito. Se eleva a juicio oral como 2 causas separadas, la de Pedraza y la patota y la de la policía. Los jueces que condenaron ahora a Pedraza dicen, tiene que ir toda junta. Es un mismo hecho. Otro paso más hacia, digamos, el resarcimiento, hacia la reparación. Y después el proceso de juicio fue un juicio muy tenso. 17 abogados, más 20 abogados, 17 imputados, contra 2 querellas y la fiscalía. Se transformó a las víctimas en victimarios. Se dijo que Mariano estaba armado, que había una horda de piqueteros.
que querían cometer el delito de cortar las vías. Por eso Díaz, en su fundamentación, empezó, primero, defendiendo de alguna manera el derecho a la protesta, por otro lado, diciendo que nunca se cometió el delito de cortar las vías, porque nunca pudieron llegar a las vías, y que los que cometieron el delito sí fueron los patoteros de la Unión Ferroviaria, porque cortaron las vías, porque se creen dueños de algo que es del Estado y es público. Entonces todo esto hizo que se transforme en un juicio que no tiene precedentes, más allá de que nos parece absolutamente perfectible todas y cada una de las condenas, incluidas, digo, esa abarcativa no tiene la cantidad de años que nos parece necesario. Incluso faltan responsabilidades responsabilidades, sí, políticas, policiales, más altas, porque hay uno de los oficiales que dirige la Dirección General de Operaciones, que estaba monitoreando el operativo y tiene una pena de apenas 2 años, cuando consideramos que en un operativo de 70 policías que estaban en la zona, que haya de 2 a 4 móviles policiales bloqueando y de alguna manera intercediendo entre los manifestantes y la patota, bueno, está hablando de algo más que una simple omisión. Uh-huh. Pensaba también, en algún momento Pedraza habla con tu mamá, y no pensaba también en lo duro del proceso dentro del tribunal, ¿no? Es muy incómodo, fue realmente repugnante eso, porque Pedraza se dirigió primero a mi madre para decir que él era inocente, que no había ejecutado, ni instigado, ni imaginado el crimen de Mariano, y luego cargó sobre también la familia, diciendo que nos interesaba el móvil económico, el móvil político, que siempre buscábamos un rédito con esto. Y a la vez dio una declaración un poco contando el sindicalista que fue, colocándose a la izquierda, porque él nombró algunos de los episodios. Hay que tener en cuenta que Pedraza hizo una de las huelgas contra la dictadura en el 79, y mostró, la primera, claro, y mostró una distancia muy grande con el resto de los imputados que revelaron ahí un poco, reveló él un poco que fue un cuadro sindical en algún momento. Tenía cierta claridad, contrastando mucho con la imagen de Pedraza casi babeando en el banquillo de los acusados durante todo el juicio, durmiendo. Y eso fue realmente una significación repugnante, creo. Pablo, yo te quería hacer una pregunta según lo que te han explicado tus abogados, que estás con un equipo de abogados que lee políticamente mucho. Sí, yo me imagino que un fallo de estas características en el caso de Costecchi y Santillán terminaba con Duhalde preso, por ejemplo. ¿Te han hecho un paralelo con eso o es exagerar mucho decirlo así? No hubo un paralelo. Me parece que Díaz mismo en los fundamentos, cuando explica brevemente esto, dice que el caso Costecchi y Santillán acabó con el gobierno de Duhalde, el caso Carrasco acabó con la Colimba, y entonces ahí está dando un dato político. Por lo menos el tribunal se considera que Duhalde era responsable del crimen de Costecchi y Santillán. Pero el paralelismo es notable. Ahí se obtuvieron apenas, creo que 2 perpetuas, y ahí pensé también en lo abarcativo que puede ser una condena, que no haya perpetua, pero que 6, 8 miembros estén implicados y que de alguna manera el plan criminal, a pesar de haber el tribunal no utilizado esas palabras, se sostenga, y en el caso de Puente Pueyrredón queda como un loco, como Franchotti, fue el responsable de la muerte de Costecchi y Santillán, cuando posiblemente hubo una decisión política en Puente Pueyrredón. Lo mismo caso Fuente Alba, digo, tenemos ejemplos en la justicia donde siempre faltó el responsable político. A la vez, Díaz, yo creo que el presidente del tribunal tuvo mucho cuidado también, habló de que no era un fallo ejemplificador, que no era ese el motivo que tenía que impulsar la justicia para definir este caso, pero está generando una bisagra, está generando el fallo, de alguna manera, una reflexión. Costó un poco, sé que al principio había desilusión,
fue difícil porque la expectativa de la perpetua te coloca la vara muy alta, pero aún así nosotros creemos y defendemos el alegato donde pedimos perpetua para 14 de los imputados. Más allá de entender, y esto hay que disociarlo a veces, digo, más allá de entender que la condena es perfectible, pero aún así siente un precedente. No sé. Tengo cosas para preguntar. No, pensaba venimos hablando de cómo la política tiene que meterse o no meterse con los jueces y el juez hace un alegato político. El juez tiene una posición política. Yo creo que sí, en cierto aspecto sí. Tiene varias. Y eso no le impidió llegar a hacer justicia, ¿no? No, tiene varias partes donde el juez revaloriza el papel de cierto discurso más político. Reivindica mucho la figura de Mariano con respecto a la lucha contra la tercerización. Dice algo que me costó interpretar, pero después lo entendí, que tiene que ver con este tema de la tercerización, y habla un poco de la posición política de Mariano pidiendo la unidad de los trabajadores, y del otro lado, dice el juez, se responde con una insensatez como viva Perón y se dispara. Esto habla un poco de décadas de enfrentamientos políticos entre facciones de izquierda, de peronistas o de derecha peronistas, pero a la vez hace una gran defensa de Mariano como militante. Me parece que eso lo pinta con justicia. Así que fue un fallo, como decía, en esa parte, incluso también el significado que le da Puente Porredón, el significado que le da el caso como caso bisagra y propone que esto sea el fin de la tercerización. Digo, son elementos que no son nada despreciables. Vamos a hacer un corte, Pablo, vamos a hacer un corte y después seguimos charlando sobre esto. Ya venimos.